aquí donde no existe la maldad. Más lejos de lo que creí, habita el Padre Celestial. Lo buscaré, lo alcanzaré, porque en su gracia yo descansaré. Y al fin veré la tierra que me prometió y que fluye leche y miel. Yo le amo, porque él me amó primero a mí. Yo le amo, porque su gracia se refleja. Amada Iglesia Tierra Nueva, una vez más, gracias por estar en esta transmisión. Vamos el día de hoy a alabar el nombre de Dios, porque solo hay un nombre en el cual hay poder, y es en el nombre de Jesús. Así que pon tus angustias, pon todo delante de Él, y vamos a cantarle y vamos a decirle que Él está ahí en tu hogar, que su presencia está ahí con nosotros. Dile: yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Porque, Señor, tu amor, tu dulce amor y tu presencia nos acompaña de una manera sobrenatural. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahí levanta tus brazos y dile conmigo así: tú fuiste verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nadie se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre, Señor, solo en ti, Jesús. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Porque tu palabra declara que tú venciste la muerte, Señor. Que tú no quedaste en esa tumba ni en esa cruz, sino que tú fuiste y tomaste las llaves del Hades. Nos diste libertad, esa sangre nos purificó. Por eso yo quiero pedirte ahí, amada iglesia, ahí donde estás, que tú le pidas al Señor que esa sangre una vez más sea purificando tu ser. Dile: Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy rindiéndote mi vida, aquí estoy rindiéndote mi alabanza, mi adoración solo a ti, Señor, confiando en que solo en ti, Jesús, yo soy libre de toda atadura, de toda enfermedad, de toda opresión. Dilo conmigo así: la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es
nombre es incomparable, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, No hay otro nombre inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso tu nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. nombre sobre todo nombre. Poderoso es tu nombre, Y Santo. quiero decirte que muchas religiones discuten por quién es el Mesías. Hay muchos cristianos que dejan de creer en Jesús porque han dejado de ver lo que Él hizo por nosotros. Hace más de 2000 años Él entregó su vida en esa cruz. Se hizo pecado por ti y por mí. Han habido muchos hombres mártires que han hecho cosas en la vida por la humanidad, pero no hay ninguno que haya dejado todo por ti y por mí. Y no solamente que haya muerto, porque muchos mártires están en tumbas, pero Jesús resucitó. Amén. Él resucitó y Él dijo: voy a dejar a mi Espíritu Santo para que ustedes sigan, para que Él les revele todo lo que yo les he enseñado. Así que yo te invito ahí donde tú estás, que declares que hay poder en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús, nuestro Salvador. Hay poder para que tú recibas ahí, en medio de esta transmisión, esa sanidad que has estado esperando. Hay poder para que tú recibas ahí esa provisión, para que tú recibas ahí de ese dulce y hermoso amor, porque Él dice: yo me voy, pero dejaré el Espíritu Santo de Dios. Pero es en el nombre de Jesús que las cadenas se rompen. Es en el nombre de Jesús que caen las murallas. Es en el nombre de Jesús que toda enfermedad se va de los cuerpos, que toda aflicción huye. Por eso te decimos: hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Claro. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Yeshua. Hay poder en el nombre de Yeshua. En el nombre de Jesús hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Y se caen esas cadenas. Para cadenas romper, esa aflicción se va, esa enfermedad se va. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Inigualable, incomparable, Gracias, su amor. hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder
la autoridad. Adórale. Adórale, iglesia. Ahí en tu hogar, no pierdas este instante glorioso donde la presencia de Dios está. Adórale. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. En tu nombre hay poder, en tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad, en tu nombre hay sanidad. Huye el temor, en tu nombre, Yeshua. Se va la depresión, se va el desánimo en el nombre de Yeshua. Porque tu nombre es Jesús, sobre todo nombre, tu presencia está ministrando, Espíritu Santo. Reconocen el poder y la autoridad que hay en ti. Aún los demonios te conocen, Jesús. Aún los demonios saben que tú eres el poderoso y que tú eres el que los venciste en esa cruz. Por eso decimos: hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Somos libres, amada iglesia. Ay, dile gracias. Gracias, Señor, por esa libertad. Gracias, Señor, por esa salvación que me diste. Alabado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre, Jesús. Dile gracias, 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 Señor. Gracias por este hermoso tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia, y que el gozo del Señor esté siempre en tu vida y en tu hogar y con tu familia. Bendiciones. Y esta es una sección muy especial para todos nosotros porque es la sección de la bendición. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, verso 32. Todas las cosas en común. Recordemos a la iglesia primitiva. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Es hermoso recordar lo que la iglesia primitiva hacía en este tiempo. Y nosotros también estamos reunidos en un corazón y en un alma para sembrar nuestra semilla en el reino. A continuación sale la cuenta donde puedes hacer el depósito de tus diezmos, de tus ofrendas, y abundante gracia sea sobre todos nosotros. Amén. Padre celestial, lo buscaré, lo alcanzaré.
Hola, ¿cómo les va? Tierra Nueva amada. Un día más para que el Señor nos hable, un día más para que el Señor llegue a nuestros corazones y nos ministre. ¿Recuerdan de cómo quedamos la vez pasada? Estábamos hablando de no pierdas tu destino. Y quedamos en continuará. Hoy vamos a ver no pierdas tu destino 2. Vamos a cerrar nuestros ojos a pedirle que sea Él, el Señor, directamente poniendo su palabra en nuestros corazones. Que sea Él hablando a través de mí y no yo. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que esté presente en esta transmisión y que sea tu Espíritu Santo llevando a través de las ondas del internet toda tu palabra perfecta a cada uno de los corazones y de los hogares de tus hijos, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, hablábamos del llamado. Que todos nosotros hemos tenido un llamado y que lo podemos perder fácilmente. Y al perder el llamado, perdemos nuestro destino. Ya no vamos a llegar donde el Señor predestinó que nosotros llegásemos. ¿Cómo así predestinó? Él ya tenía desde antes de la fundación del mundo escrito en el libro de tu vida y de mi vida lo que Él quería que nosotros fuésemos. Si nosotros no somos lo que está escrito en el libro, estamos errando. Para eso Él nos llama, para eso Él nos llama. Hoy escuchaba de alguien que me llamó, un miembro de la iglesia, pero que hace mucho tiempo que no vemos, pero está pendiente de nosotros. Me decía que él estaba seguro que el Señor lo cuidó desde muchísimo antes de él recibir al Señor. Y yo le dije, sí, estoy completamente seguro, porque cuando tenemos un llamado y un destino, el Señor nos guía hasta que lo recibamos y nos pueda dar directamente su guianza por medio de su Espíritu Santo. Entonces, el llamado que Él tiene para nosotros consiste en que podamos cumplir su buena, agradable y perfecta voluntad para contigo y para conmigo. Es específico. No todos estamos llamados a servirles como profetas, o todos en el ministerio de ayudas, o todos simplemente escuchando la predicación. No todos estamos llamados a ser pastores, o evangelistas, o apóstoles. Pero cada llamado es muy particular. Incluso dentro del mismo grupo ministerial hay unas diferencias grandísimas porque somos individuales. Todos los pastores somos diferentes, con un llamado diferente. Al final siempre es predicar la palabra del Señor y cuidar la grey, cuidar el redil, cuidar sus ovejas. Pero cada uno tiene una especificidad, o sea que el Señor te da el llamado para ti y te marca los pasos a ti. Para poderlo seguir, para poderlo cumplir, necesitamos formar nuestro carácter con la ayuda del Espíritu Santo. Vimos hace 8 días lo que sucedió con los hijos de Elí, con los hijos de Samuel, una herencia, un linaje, una trascendencia. Y por su falta de carácter perdieron absolutamente todo. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Y con tantos otros que podremos nombrar hoy. ¿Qué vas a hacer tú con tu llamado? ¿Cómo vas a manejar tu llamado? Primero, ¿ya conoces tu llamado? Pídeselo al Señor y Él te lo va a dar. Él te lo va a dar. Puedes dejar que tu llamado sea guiado por un carácter formado a partir de la influencia del mundo, a partir de los consejos del mundo, del medio ambiente, de los medios de comunicación, de lo que dicen tus amigos y tus amigas. Y el carácter se va a formar de acuerdo a eso. O puedes dejar que tu carácter sea formado y fortalecido directamente por el Espíritu Santo de Dios. Qué triste que es ver a alguien, nos ha pasado con mi esposa, y le pedimos, Señor, que no suceda eso con nosotros, por favor. Vemos a alguien y lo vemos con pasta, con madera, como se dice. Decimos, este tiene, yo creo que este tiene un llamado, porque tiene el fuego de Dios en él, porque tiene la disposición. Yo creo que tiene un llamado. Y de golpe vemos cómo flaquea en su carácter y se pierde. Vemos cómo grandes hombres
con todo el poder de Dios, con grandes dones, imponen las manos, sanan enfermedades, liberan cautivos, la gente se cae, que se pierden en el camino por falta de carácter. Eso es muy triste. No sé si tú lo hayas visto, nosotros lo hemos visto. Y repito, oramos para que el Señor forme nuestro carácter y no nos pase a nosotros. Pero si tienes un llamado como lo tengo yo, como lo tenemos todos, ¿qué podemos hacer para fortalecer nuestro carácter? Porque lo importante no es cómo se comienza, lo importante es cómo se termina. Miren, en un equipo de fútbol, en un partido de fútbol de la Selección Colombia contra cualquier otro, la Selección Colombia puede empezar perdiendo, incluso por goleada. Pero hasta que no se da el pitazo final, no acabó el partido. Y la Selección Colombia puede comenzar perdiendo 5-0. Pero si el pitazo final, cuando se da, está ganando 6-5, eso es lo que vale, eso es lo que se cuenta. Nadie va a decir, pero iba 5-0, no. Van a decir, ganó 6-5. Eso nos pasa a nosotros, porque es que no nacimos aprendidos, porque es que necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Necesitamos recordar de dónde fuimos sacados, dónde nos encontró el Señor. Que no se nos olvide, porque cada vez que lo recordamos, estamos volviendo a la humildad, a decir, sí, yo no soy nada. Miremos y abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 1:27 y siguientes, y ahí nos dice de dónde nos recogió el Señor. Aquí dice en la Biblia, 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mira, ¿sabes de dónde me escogió a mí el Señor? ¿Dónde estaba yo? Mira, yo era necio. Yo era de lo necio del mundo. Si había algo necio en el mundo, ahí estaba yo. Yo era ¿qué? Débil. De lo débil del mundo, de lo debilucho de carácter, de lo cambiante, de lo endeble, ahí estaba yo. De lo vil del mundo, lo vil es lo opuesto a lo santo. De ahí me sacó el Señor, de lo vil. Y de lo menospreciado me escogió Dios. Pero ¿sabes qué? A ti y a mí nos escogió de lo mismo. Por eso es imposible que una vez que nosotros descubramos nuestro llamado, podamos empezar a caminar como se debe, porque traemos un bagaje de donde Él nos sacó. Y cuando Él dice que nos va a enseñar, que nos da el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y nos lleve a tener la mente de Cristo, es porque tenemos que empezar a dejar que nuestro carácter sea formado, que nuestro carácter sea fortalecido, que podamos al final decir, corrí la carrera e hice lo que tú me pediste, Señor. Así como Jesucristo, que dijo, los que me diste aquí los tengo. Así como después el apóstol Pablo que dice, he corrido la buena carrera. Así podamos nosotros decir, es hora, Señor. Si tú ya tienes que llevarme, Señor, ya hice y cumplí el llamado y llegué al destino que tú me diste. Qué lindo sería. Pero no te avergüences si has estado perdido. No te avergüences si has estado caído. No te avergüences si te has desviado. Porque el Señor está para rectificar tu camino, para rectificar tus pasos, para volverte a levantar, limpiar tus heridas y volverte a indicar a dónde. Solo si tú lo quieres. Solo si tú lo quieres. Lo sé por experiencia. Siempre hablo. Yo no predico algo que no haya tenido experiencia yo. Lo sé por experiencia porque me he perdido, porque he caído, porque me he equivocado. Y el Señor me ha recogido, le he pedido perdón y me ha vuelto a llevar a los caminos. Yo no me olvido de dónde me sacó, ni el pecado de dónde salí. El problema está en que no me voy a quedar allí, no me voy a quedar atrás, no voy a volver como el perro a su vómito. Yo voy a seguir adelante, voy a seguir,
porque el enemigo no va a prevalecer contra su iglesia, porque el enemigo no va a prevalecer contra ti ni contra mí, porque somos los hijos de Dios, porque somos empoderados con su Espíritu Santo y el enemigo ya fue vencido por Jesucristo. Tenemos ejemplos, multitud de ejemplos, y hoy los vamos a ver. No te preocupes. Preocuparse, porque el Señor te está dando la posibilidad de volver a encaminarte. Lo primero que tienes que hacer, ya lo sabemos, lo hemos dicho, reconocer tu pecado y arrepentirte, confesarlo, honestamente de corazón, e inmediatamente la sangre de Cristo va a ser aplicada en tu vida y vas a ser perdonada y perdonada, inmediatamente. Allá en las cortes del cielo, el Señor Jesucristo va a decir: Padre, el enemigo está acusando a Robert, pero yo di mi sangre por él, y él se arrepintió y me pidió perdón, y mi sangre lo limpió. Y el Padre me va a ver a mí y a ti a través de la sangre de Jesucristo. Y va a dictar un veredicto y va a decir: inocente, y va a callar la boca del acusador. Eso lo vamos a ver después con más detenimiento y mayor profundidad. Pero lo importante es que el Señor nos da la oportunidad de tener un nuevo comienzo, como lo dije hace 8 días y lo repito permanentemente. Siembra de nuevos comienzos. Siembra de nuevos comienzos. Porque repito, lo importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Miren, ¿qué pasó con un hombre llamado Juan Marcos? ¿Le suena Juan Marcos? Juan Marcos. En la casa de Juan Marcos, de su mamá, pues, se reunían los discípulos con mucha frecuencia los últimos días del ministerio de Jesucristo. Cuando los apóstoles fueron a buscar un sitio donde pasar la última noche, el día del aposento alto, donde se realizó la última cena, salió un muchacho y los guió. Se reunían los discípulos para orar en su casa. Juan Marcos era primo de Bernabé era primo. Bueno, según la nueva versión internacional y la nueva versión en inglés, Dios habla hoy, era primo. Y según la Reina Valera y King James, era sobrino. No importa lo que era muy allegado a Bernabé. Fue el día de la aprehensión al Señor, fue ese muchachito que estaba siguiendo al Señor y estaba escondido desnudo y salió corriendo desnudo cuando lo descubrieron. En Hechos 13:2 dice, en Hechos 13:2, vamos a volvernos aquí a Hechos 13:2, y nos dice, Hechos, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, que era el primo de Juan Marcos, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ese era Bernabé, lo que yo quería que miráramos. Ese era Bernabé. Y Bernabé tuvo mucho contacto y mucho que ver con este muchacho Juan Marcos. En este pasaje que le acabo de leer, en Hechos 13:2, 1 y 2, el Espíritu Santo aparta a Bernabé y aparta a Saulo, a Pablo. Dice: a ellos dos téngamelos aparte, porque yo les tengo un llamado especial y una misión especial. Y fue cuando Pablo empezó con sus viajes misioneros. Sabemos que Pablo fue llamado a predicar a los inconversos. Entonces, a predicar no a los judíos, a predicarle a los gentiles. Entonces él tuvo que viajar muchísimo. Y aquí en este viaje arrancaron de
Cuando llegaron a Pergue, sucedió algo muy importante. Este viaje lo iniciaron Pablo y Bernabé, pero se llevaron como discípulo y ayudante a Juan Marcos. Juan Marcos conocía personalmente, había conocido a Jesucristo, algo que el mismo Pablo no había hecho. Pablo lo conoció a Cristo por la revelación que Cristo se reveló a Pablo. Pero Juan Marcos lo conoció directamente. Escuchó sus enseñanzas y se reunía con los apóstoles. Y se fue con Bernabé y con Pablo a ese primer viaje misionero. Y llegaron y subieron y subieron y subieron y se fueron. Fueron casi todo por mar. Navegaron y hasta que llegaron a Pergue. Y en Pergue Juan Marcos dijo: no, esto no es conmigo. No, esto no es conmigo. Esto es muy duro. Yo más bien me devuelvo. Qué pena con ustedes. Ahí les dejo todo arregladito, pero yo me voy. Me imagino lo que respondió Pablo y lo que le dijo Bernabé. Pero ¿cómo te vas a ir? ¿Pero cómo nos vas a dejar? Pero estamos hasta ahora llegando a la mitad del viaje. ¿Pero qué pasa? No hubo poder humano. Juan Marcos se devolvió. Inició caminando en su llamado, pero no comenzó bien porque no tenía el carácter para seguir adelante. Para ser un misionero se necesita tener muy buen carácter, un carácter formado y fuerte. Y resulta que los misioneros no son solo los que van al África. Los misioneros somos todos, porque recuerden que nosotros en Tierra Nueva somos cristocéntricos, bibliocéntricos y gran comisionistas. O sea, la gran comisión es parte fundamental de nuestro ser. Nosotros estamos comisionados a hablar del Evangelio de la reconciliación, de hablar del Evangelio del Señor Jesucristo. O sea, nosotros tenemos esa misión, somos misioneros. También hay misioneros dedicados para ir a otros países, pero en la Gran Comisión dice que tenemos que ir hasta el fin del mundo y que Él estará con nosotros todos los días. Se necesita formar el carácter. En Hechos 15:36, sigamos más adelantico, Hechos 15:36 nos dice: después de algunos días, ya habían regresado de ese viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Ven? Hicieron todo el viaje, el primer viaje misionero, regresaron, y cuando regresaron, después de unos días, Pablo le dijo a Bernabé: oiga, Bernabé, hermano, vamos y visitemos a todos esos pueblos donde anunciamos la palabra del Señor Jesucristo para ver cómo están. Versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Sí ven? Cuando llegó a Pergue, se devolvió Juan Marcos a Pergue de Panfilia. Se devolvió Juan Marcos. Ellos terminaron su viaje misionero y después de unos días Pablo le dice nuevamente a Bernabé: volvamos a ver cómo están los que dejamos. Y Bernabé le dijo: listo, vamos, llevémonos a Juan Marcos. Y Pablo le dijo: no, ¿cómo se le ocurre? Si nos dejó botados. ¿Te ha pasado a ti algo similar? Nos dejó botados. ¿Se acuerdan? Y entonces Bernabé dijo: no, pero él ha cambiado, yo he estado con él, yo le estoy enseñando. Y Pablo dijo: no, porque yo necesito a alguien con carácter. Y entonces Bernabé le discutió y fue una discusión muy grave,
Fue tan grave que ellos dos que estaban unidos, ¿por qué? ¿Por qué estaban unidos? Porque el Espíritu Santo les había dado la misión a los dos. ¿Recuerdan que lo leímos? Se separaron. El uno cogió para un lado y el otro para el otro. Bernabé para Chipre y Pablo se llevó a Silas. Bernabé se llevó a Juan Marcos. Entonces Juan Marcos no solamente los dejó tirados, sino ocasionó una ruptura entre estos dos siervos del Señor, Bernabé y Pablo. Y habría podido ser fatal, habría podido acabar con el destino, con el propósito de ellos. No solamente de Juan Marcos, sino de Bernabé y de Pablo. Entonces Marcos había fallado, no era un muchacho con carácter. Tendría 20 y tantos años, era muy joven todavía. Él también había nacido en una familia cristiana. Su madre era una seguidora del Señor Jesucristo. Como les dije al comienzo, él estuvo pendiente de todas las enseñanzas de Jesucristo. Él estaba con los apóstoles, los escuchaba orar. Fue activo en el ministerio de ayudas de esa iglesia primitiva. Y aprendió directamente primero de Cristo y después de los apóstoles. Pero en la primera palomita que le dieron, se devolvió. Luego sabemos, como les acabo de contar, que en el siguiente viaje ocasionó una gran disputa entre Bernabé y Pablo. Y les decía que ser misionero requiere de una dedicación, una gran determinación y perseverancia. Y eso solo se logra con un carácter bien formado por el Espíritu Santo de Dios. Juan Marcos adolecía de eso. Cuando empezó su ministerio, ya empezó como aprendiz de Bernabé y de Pablo, mostró que no tenía carácter. El propósito para su vida, el propósito para llegar a su destino, se había perdido en ese momento, se había perdido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren, voy a hacer un recuento, permítanme leerles lo que pasó con él. En el año 47 a 48 de la era cristiana, fue el primer viaje misionero, el que ya les conté. Fue entre el 47 y 48. 7 años después, en el año 55 al 59, ¿qué pasó con Juan Marcos? 7 años después de haber demostrado una falta de carácter completa. 7 años después, escribió el Evangelio que conocemos como el Evangelio de Marcos, o el Evangelio de San Marcos. Él fue el que escribió semejante obra tan preciosa, que fue inspirada por el Espíritu Santo y que está consignada desde ese tiempo hasta ahora y para siempre, porque su palabra no pasará. El Señor le dio la responsabilidad, le dijo Juan Marcos, escribe, yo te voy a dictar. Posiblemente él al principio fue discípulo de Pedro y luego de Bernabé, lógicamente, y posiblemente Pedro le ayudó mucho. Estoy completamente seguro, porque era como su mentor. Pero Marcos es el que figura. El Señor lo escogió a él. ¡Qué gran dignidad! ¡Qué privilegio! Cuando te dicen Juan Marcos, posiblemente suena a cualquiera. Pero cuando te dicen el Evangelio según Marcos, tú sabes que es Marcos, 7 años después. Pero mire qué pasó. Recuerda que Pablo habló pestes porque no quiso volver a saber de Juan Marcos. A los 7 años escribió el Evangelio, entre el 55 y el 59. En el año 61, o sea, 3 años después, ya estaba con Pablo nuevamente. Vámonos a Filemón. Y en Filemón es cuando él dice que está, perdónenme, busquemos Filemón 1:24. Filemón 1:24 dice, 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos,
Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ya ahí veíamos que Pablo había llamado a Marcos a que lo acompañara. Está diciendo, te saludan, Filemón, te está saludando Marcos, entre otros. No quería saber de nada, 10 años antes no quería saber nada. Y ahora había crecido tanto Marcos que era compañero nuevamente de viajes de Pablo. Mire, en Colosenses 4:10 también vamos a ver algo muy importante que nos dice, que nos demuestra qué pasa. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca de los cuales habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Ya está recomendando a Marcos. Ya lo está recomendando a Marcos. Eso lo vemos en Colosenses 4:10. En el año 66, más adelante, fue llamado nuevamente por Pablo. En 2 Timoteo 4:11 nos dice: en el 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. Hágame el favor. Si ven cómo comienza un llamado tan valiente, ya había conocido del Señor Jesucristo Marcos, había escuchado sus enseñanzas, había aprendido de los apóstoles, seguramente había sido bautizado, había caminado, había visto milagros, seguramente había estado bajo la Shekinah, no lo sé, pero con todo y eso, su carácter no había crecido y estuvo a punto de perder su llamado y su destino. Sin embargo, el Señor le dio la oportunidad. Y mira, alguien que comenzó tan valiente, ¿cómo terminó? Me es útil para el ministerio. Un hombre que estuvo a punto de perderse por completo. Bernabé se encargó, se dejó guiar, se hizo, una palabra que a mí me fascina, enseñable. Y es el primer paso que tenemos que dar cuando vemos que las cosas no están bien, que todavía no tenemos ese discernimiento, que tampoco tenemos ese dominio propio del Espíritu Santo, que nuestra comunión con el Espíritu Santo no está buena, que todavía estamos cayendo mucho, que estamos flaqueando. Es decir, Señor, perdóname, me arrepiento, recibo nuevamente tu perdón y quiero hacerme enseñable. Enséñame. Marcos se hizo enseñable y Bernabé ayudó a formar su carácter. Y Marcos se dejó inundar de la presencia del Espíritu y volvió a reencontrarse con su camino y pudo llegar a su destino. Pudo madurar en su carácter. Pero ¿sabes qué? No solamente él pudo. Tú también puedes. Tú puedes hacerlo. Pídeselo al Señor y Él te lo da. Así de fácil. Dispón tu corazón. Y Él te va a dar la posibilidad de que el Espíritu Santo te enseñe esos misterios, te enseñe a caminar, te enseña a madurar y puedas dar un fruto que huela agradable al Señor. Dios es un Dios de nuevos comienzos, recuerden que lo vimos. Él te da la oportunidad de volver a comenzar en este momento y tú puedes. Y puedes decirle, Señor, yo quiero. Y como decía, heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Eso pasó con Juan Marcos.
Yo no sé si lo recordabas o no, pero eso pasó. Ahora, hay muchas otras personas. Ustedes recuerdan a un Simón, a un tal Simón. Miremos en Mateo 4, versículo 18, cómo fue el llamado de ese tal Simón. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Ven? El Señor lo llamó a Simón, le dijo: venga, tú eres pescador, pero yo te voy a hacer pescador de hombres. Y Simón, que algunos hemos conocido su carácter, no fue que le dijeran: no me hable de tanta carreta, a mí no me interesa eso. Simón inmediatamente aceptó el llamado y lo siguió. ¿Cómo era eso de ser pescadores de hombres? Pero lo siguió. Fue llamado como discípulo del Señor y él aceptó el discipulado. Pero conocemos su carácter, cómo era. Él era un hombre impulsivo, imprudente, era un hombre desatinado, era un hombre inculto, no había estudiado nada, era un hombre desconfiado. ¿Recuerdan cuando vieron a Jesús caminando sobre las aguas? Él no creyó, dijo: eso es un fantasma. A ver, si eres tú, a ver, manda que yo camine. Él era así, frentero, pero sin tacto. Hasta que un día, por inspiración divina, recordamos Mateo 16:13 también. Yo lo leo a beneficio de ustedes. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Miren, le estaba enumerando el propósito que Dios tenía para con Pedro. Te lo estaba dando. Ni más ni menos. Clarito. A ti y a mí nos toca entrar en comunión con el Señor, que el Espíritu Santo nos lleve y que el Señor nos revele cuál es nuestro llamado. A Pedro se lo dijo el Señor: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo dijo mi Padre. Y por eso tu llamado es este. Entonces podríamos pensar que de ahí en adelante el caminar de Pedro sería recibiendo revelación del Señor, santificando a los demás, guiando a los demás, cambiando su carácter, mejorando su carácter. Pero no. Momentos más tarde, trató de convencer al Señor de que no bajara al templo y que no se entregara. Y el Señor le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás. ¿Recuerdan? Pedro tuvo una revelación y ni por esa revelación pudo madurar en su carácter. Y siguió. Más adelante dijo: Señor, yo voy contigo hasta el final y si es necesario yo muero. Y el Señor le profetizó y le dijo: no, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Pedro dijo: no, Señor. Y lo siguió cuando lo cogieron cautivo. Y siguió al Señor. Y estando en uno de los patios donde la gente estaba esperando qué pasaba con el Señor Jesucristo, una de las criadas le dijo: tú eres de ellos. Y él dijo: no, yo no lo conozco. Y lo negó 3 veces. En ese momento cantó el gallo y Pedro sintió el dolor de la traición
que había ocurrido en ese momento. Él había traicionado al Señor Jesucristo después de haberse entregado y decir: Señor, yo por ti muero, yo voy contigo hasta el final. Carácter. El carácter de Pedro no había sido formado, a pesar de haber estado más de 3 años con el Señor Jesucristo. Le falló al Señor, pero el Señor ya sabía que le iba a fallar. ¿Será que tú le has fallado al Señor? Yo le he fallado al Señor, claro. Le hemos fallado tanto en nuestro corazón. Mi corazón es engañoso. ¿Quién conoce mi corazón? Maldito el hombre que confía en el hombre. Solo Dios lo conoce. Pero Él, conociendo tu corazón y mi corazón, confía en nosotros. Pedro lo engañó. El Señor ya lo sabía. Lo traicionó. El Señor ya lo sabía. Pero a pesar de eso, recordemos que cuando el Señor resucitó y la tumba estaba vacía y llegaron las mujeres allí, el Señor Jesucristo les dijo que no buscaran al que vive allí entre los muertos y que fueran y le dijeran a los apóstoles que Él los iba a alcanzar más adelante, que Él los iba a alcanzar. Mire, voy a leer Marcos 16, 5, 7. Y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas Él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Fíjense que les estaba diciendo: vaya, díganle a los discípulos que yo los alcanzaré en Galilea. Pero díganle a Pedro, porque seguramente Pedro ya le había dicho: yo ya la embarré, ya no tengo nada que hacer, ya no puedo hacer nada, el Señor nunca más va a confiar en mí, nunca más, como podemos pensar tú y yo. Pero el Señor tiene planes grandes para contigo y para conmigo. Y el Señor quiere perdonarte a ti, perdonarme a mí. Y quiere restaurarte y quiere reubicarte en el lugar que Él te dio, en la dignidad y en la altura que Él te dio, no que tú lo merezcas. Y quiere darte nuevamente tu propósito y tu destino. Más adelante el Señor se le apareció a los discípulos, pero luego los discípulos, Pedro volvió a lo de antes. Pedro como que no había podido restablecerse, no había podido madurar y llegó nuevamente a pescar. Y fue cuando el Señor les llegó después de resucitado y les dijo: ¿tienen algo de comer? Y él les dijo: no hemos pescado nada en toda la noche. Y el Señor les dijo: botad la red a la derecha. La botaron y recogieron peces, 153 peces recogieron. 153. Estaba a reventar. Y cuando ellos se bajaron, vio que el Señor les tenía listo un pescado espectacular ahí a la parrilla. A la parrilla. Y fue cuando después de eso el Señor le hizo las 3 preguntas claves de ese momento. La misma pregunta, pero con diferente origen de acuerdo a la etimología. Le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdan? Por segunda, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Las 2 primeras veces el Señor le preguntó que si lo amaba con ese amor ágape perfecto. Y Pedro le dijo: sí, te amo, Señor, con ese amor filos. Hasta que la tercera vez el Señor le preguntó el amor filos: Pedro, ¿me amas? Y él dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y entonces el Señor dijo: apacienta mis ovejas. Le dio de todas formas el llamado, aunque sabía que Pedro no había perfeccionado el amor de Dios en él. Pero le dio su destino. A ti y a mí nos va a dar el destino nuevamente si hemos caído. No importa, tenemos que abrir nuestra vida a que el Espíritu Santo la maneje para que Él forme nuestro carácter y podamos retomar ese propósito que Dios le dio a tu vida y a la mía. 153 pescados. No había crecido Pedro. Había defraudado al Señor, le había mentido.
No había perfeccionado el amor de Dios en él. Se trató de ir al mundo nuevamente, ir a la pesca nuevamente. Vio al Señor resucitado. No. Solamente después del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se posó sobre ellos, salió Pedro y dio un discurso. Y en ese discurso era otro Pedro. No fue el mismo, era otro Pedro. En ese discurso, Pedro habló de Jesús y más de 3,000 personas se convirtieron. 3,000 personas, y siguió predicando, y todo el mundo se admiraba porque Pedro era el pescador inculto, el pescador sin carácter, el pescador sin prudencia, sin tacto, sin sabiduría y con un amor muy humano, no el amor eterno y ágape del Señor. Era otro Pedro, pasaba y su sombra nomás sanaba a los enfermos. Ese Pedro, con ese carácter tan malo, no tan malo como el mío o como el tuyo posiblemente, ahora era otro, cumpliendo la misión de Dios. Al final escribió sus epístolas, sus cartas, primera y segunda de Pedro. Y cuando murió como mártir de la iglesia, se negó a morir crucificado como el Señor Jesucristo. Dice la historia que él murió cabeza abajo. Pedro. Y podemos seguir enunciando tantas personas. Voy a dar el último ejemplo muy rápidamente. Repito, no voy a profundizar, pero sí darles un ejemplo para que caigamos en cuenta de las grandes personas y personajes que han caído en un carácter errado. Voy a hablar de un señor, Saulo. ¿Recuerdan? Saulo de Tarso, que el Señor llamó después Pablo. En Filipenses 3:4 dice: aunque yo tengo también en que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene, Filipenses 3:4, el 74. Yo tengo también que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mire, Pablo era un hombre que sí había madurado y que tenía un carácter muy fortalecido, pero ese carácter nunca fue fortalecido por el Espíritu Santo de Dios. Nunca. Mire, circuncidado, cumplidor, los papás lo llevaron y lo circuncidaron, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, o sea, de pura cepa, fariseo, o sea, él era un fariseo, y en cuanto al celo era el perseguidor de la iglesia más tenaz, ¿recuerdan? Él era matando cristianos y apresando cristianos a diestra y siniestra. Tanto que cuando él se convirtió a Cristo, cuando el Señor se le reveló, no le creían los cristianos, decían, no, si él era el que nos perseguía. O sea que no solamente tú, y hay personas, entre otras tú y yo, que no tengamos o no tengan carácter, o un carácter muy débil, o un carácter fuerte, pero mal formado. No el carácter de Cristo, sino, como dije al comienzo de esta tarde, un carácter formado por las circunstancias, por la universidad, por la televisión, por los amigotes, etc. También se puede formar el carácter así, pero no es el carácter que agrada al Señor Jesucristo. Era un hombre muy culto, un hombre estudiado. Él sí se había formado. Pero recordemos que cuando iba camino de Damasco, el Señor se apareció, una luz impresionante, y Pablo cayó al suelo, y todos los que iban con él, y la voz que escuchó fue la voz de Jesucristo,
Pablo, ¿por qué me persigues? Yo soy Cristo Jesús, a quien tú persigues. Y quedó ciego. Y duró 3 días ciego, hasta que no llegaron a imponerle las manos y cayeron las escamas de sus ojos y pudo ver la revelación del Señor Jesucristo y cambió su vida. Y ese carácter que había sido mal formado, fuerte pero mal formado, el Señor enderezó su senda. El Señor puede enderezar tus sendas torcidas y las mías. No solamente formar, sino enderezar lo que ya está hecho. ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible? No importa cómo comenzó Pablo, no importa cuántos cristianos mató. Lo que importa es que un día recibió al Señor Jesucristo y empezó a caminar en la obra que el Señor le mostró, en la revelación y más del 70%, más o menos, del Evangelio de Cristo y de la reconciliación lo escribió Pablo por revelación directa del Señor Jesucristo. Por eso decía Pablo, yo soy el último, el más pequeño de los apóstoles, porque Cristo se le reveló después de revelarse a los otros 11. A él se le reveló. A ti se te puede revelar. No descuidemos nuestro carácter. No anhelemos solamente los dones y el glamour de un ministerio. Formémonos en santidad. Formémonos en crecimiento espiritual. Ahorremos en el cielo y no en la tierra. En lo que no se ve, que es eterno. Gracias, Señor. Gracias, precioso Señor, porque solamente Él nos puede formar conforme a Él quiere, porque Él es el que sabe cuál es la misión que nos quiere dar. Somos sus misioneros. Nos quiere llevar a su estatura y solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Tú puedes hacerlo, no importa por lo que hayas pasado, no importa cómo te hayas caído, no importa quién te haya humillado, quién te haya atacado, no importa. Hasta dónde llegaste no importa. Hoy puedes decir, Señor, yo quiero arrepentirme. Señor, perdóname. Señor, yo quiero que tu Espíritu me llene. Señor, yo quiero que tu Espíritu me alimente. Señor, yo quiero que tu Espíritu forme mi carácter. Señor, aquí estoy. Heme aquí. Envíame a mí. Por eso, si tú quieres rectificar tu camino, si tú quieres empezar a fortalecer ese carácter para hacer un carácter conforme a lo que Dios desea, empecemos por humillarnos. Cierra tus ojos allí donde estás y dile, Señor, perdóname, te he fallado tanto, una y otra vez y otra vez. Perdóname porque he querido los dones y los talentos y el glamour del ministerio, pero no he estado presente para que tú formes mi carácter. Quiero cumplir, Señor, con el propósito que tú le diste a mi vida y quiero llegar al destino que tú marcaste antes de la formación del mundo para que yo llegase allí. Quiero caminar en esas buenas obras que tú ya elegiste de antemano para que yo anduviese en ellas, Señor. Quiero que tu Espíritu Santo viva en mí. Quiero que tu Espíritu Santo me llene. Quiero que tú seas el centro de mi corazón y de mi vida. Y no quiero separarme nunca más de ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Te amo, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Tierra Nueva, los amo, porque en Tierra Nueva amamos a nuestro Dios. Los amo y los bendigo. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, bendigo sus familias, bendigo su trabajo, bendigo su lugar de estudios, su carrera, su profesión. Bendigo su mesa de comedor y su despensa. Pero sobre todo, declaro que el amor incomparable, insuperable y ágape de Dios inunda tu familia y tu hogar. Los amo. Amén y amén.